Este evento tuvo lugar antes de Génesis 1, la creación de los hijos de Dios, Génesis 6, 1-4, en el libro de Job. Fascina a muchos lectores de la Biblia debido a la identidad misteriosa tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim en esta historia bíblica del libro de Job. Hay un hombre rico llamado Job que reside en un área llamada Yusi con su extensa familia y grandes rebaños. Es íntegro y justo, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Job pierde todo lo que tiene, y el sufrimiento le resulta demasiado, volviéndose amargo, ansioso y asustado. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar. Eventualmente, Dios interviene. 36 veces Job pidió a Dios que hablara con él, y ahora ha recibido su deseo. Job 38, 4-7, ¿dónde estabas cuando fundé la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Leemos cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría, se revela que los seres angélicos, referidos como estrellas de la mañana e hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron la gloria, poder y sabiduría de Dios involucrado en el proceso. Los ángeles caídos raramente se mencionan en la Biblia, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca han caído en desgracia ni se han pasado al lado oscuro. Sin embargo, algunos eligieron hacerlo. Los ángeles caídos no conservaron su principio, lo que significa que no siguieron el camino para el que fueron creados. Los ángeles fueron creados para estar en el cielo con Dios, alabándolo y haciendo su voluntad. Ellos, como los humanos, fueron creados para glorificarlo, pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. No obstante, estos ángeles dejaron su principio o su punto de partida en el cielo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Eligieron rechazar el plan de Dios para sus vidas al ejercer su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque dejaron el cielo. ¿Qué les sucedió a estos ángeles según la Biblia? Segundo de Pedro 2, 4, pues si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de oscuridad, retenidos para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, quien se transforma en un ángel de luz. El diablo conspiró contra Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos dejan el cielo? Según Mateo 25, 41, el fuego eterno, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue intencionado para una sola persona, aunque Judas y otros indudablemente terminarán allí al final. En el final, Satanás y los ángeles caídos, el tercio de aquellos que se rebelaron junto a él, irán al infierno. Al final de todo, Dios ejecutará su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán indemnes.
Hemos visto aquí que existen ángeles caídos, aunque caer de la gracia es un concepto difícil de asimilar para algunos de nosotros. Nos gusta creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Los ángeles caídos se conocen por ser un tercio del ejército angelical que sigue a Satanás en la gran rebelión. La rebelión y los intentos de derrocar a Dios, su trono y su reinado para tomar el control del cielo también nos muestran que este intento fue un fracaso colosal, y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos, que ahora estaban en el infierno, y otros que estaban en la tierra, siguieron caminos separados. Según Génesis 6, ángeles caídos se unieron con humanos y tuvieron hijos gigantes con mujeres humanas. Génesis 6, 1-4. Sucedió que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y deseables, y tomaron por esposas a cualquiera que escogieron y desearon. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá ni permanecerá en el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, corrupto, entregado a apetitos sensuales, sin embargo, sus días serán aún 120 años. En esos días, y también después, cuando los hijos de Dios convivieron con las hijas de los hombres y les dieron hijos, estos fueron los hombres poderosos, que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles a unirse con mujeres humanas, directa o indirectamente, intentó contaminar genéticamente a la humanidad con corrupción satánica, implantando algo que se asemeja a un patógeno genético para hacer que la raza humana fuera incapaz de llevar la semilla de la mujer, el Mesías prometido en Génesis 3 y 15. Pero, ¿quiénes serán estos hijos de Dios? Tanto el judaísmo precristiano como la Iglesia primitiva sostenían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaron esposas humanas y engendraron a gigantes conocidos como Nefilim. Las tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios son las siguientes. Número 1, eran ángeles caídos. Segundo, eran poderosos gobernantes humanos. O tercero, eran descendientes piadosos de Set que se unieron con descendientes malvados de Caín. La creencia tradicional es que los hijos de Dios eran seres sobrenaturales que tuvieron hijos con mujeres humanas, resultando en los Nefilim. Aquí están las razones que apoyan esta vista: el hecho de que la frase hijos de Dios siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento. Job 1, 6, Job 2, 1 y Job 38, 7. En todos estos casos, los hijos de Dios son seres espirituales angélicos, incluyendo a Satanás. El uso de la frase en Job sugiere que Génesis 6 se refiere a espíritus o ángeles. Génesis 6, 1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, implicando que estos son seres no humanos. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para la humanidad, como se usa en Génesis 5, 1-2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre, por lo tanto, deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim eran la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim o caídos en Génesis 6, 4 son personalidades misteriosas, los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. El texto no explica cómo llegaron los Nefilim, simplemente afirma que estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Pero, ¿por qué se mencionan los Nefilim en Génesis 6 junto con el matrimonio de los hijos de Dios? Y las hijas de los hombres, no está claro cómo surgieron estos hombres poderosos de renombre si no fue como resultado del matrimonio entre seres espirituales y humanos. Judas probablemente entiende Génesis 6, 1-4 como referencia al matrimonio entre seres espirituales y humanos. Judas 6 habla de ángeles que no se mantuvieron en su posición de autoridad, sino que dejaron su morada apropiada, a menos que Judas se refiera a un evento desconocido, parece estar refiriéndose a los ángeles que dejaron el cielo para vivir en la tierra en Génesis 6, 1-4.
Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se aparearon con mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Aunque esto puede parecer extraño para oídos modernos, lo mismo podría decirse de toda la Biblia. La verdad es más extraña que la ficción y el mundo que Dios ha creado está lejos de lo que comúnmente creemos. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios o hombres únicamente poseídos por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas 6 y los ángeles que no mantuvieron su lugar designado de poder, sino que abandonaron su morada apropiada, a estos los ha mantenido en cadenas eternas bajo la oscura niebla de la oscuridad absoluta para el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. 1 Pedro 3, 19 a 20 nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos. 1 Pedro 3, 19 a 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, quienes una vez fueron desobedientes, cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, la familia de Noé, fueron salvados a través del agua. Como se puede ver, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo con poder espiritual real, que usa para fines malvados y egoístas. Es particularmente hostil hacia los cristianos y busca su aniquilación. Así que aquí hay 3 verdades cruciales a tener en cuenta mientras navegamos por esa realidad espiritual. Es un grave error considerar a Dios y al diablo como opuestos polares. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. No importa cuán astuto, hábil o poderoso se vuelva Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. Dicho de forma simple, ningún ser angélico, caído o justo, puede competir con el poder y la fuerza de Jesús. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha ideado oscuros y perversos planes. Es un mentiroso y manipulador hábil, con un poder sin rival por ningún humano mortal. Pero, mientras debemos estar atentos a Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre, y eso, creo, es intencional. Es una insinuación sutil de que ni siquiera es una gran amenaza para Dios como para justificar saber su nombre. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el fin desde el principio en los primeros capítulos de Génesis. Dios declara a la serpiente derrotada, incluso después de que logra llevar a Adán y Eva por mal camino. Aquí es lo que Dios tiene algo que decir a la serpiente, y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de recibir un golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente al entregar su espíritu, y esperamos ansiosamente el día en que esta promesa se realice plenamente. Manténgase preparado para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en tiempos modernos, a menudo estamos ciegos a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles en acción. Aprendemos sobre ellas en libros, hablamos de ellas, pero pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podríamos exponernos a ataques espirituales. La forma más rápida de perder una batalla es no saber que estás en una. El poder de Jesús es mucho más que palabras en una página y esperanza para después de morir. Cada día, batallas espirituales se libran a nuestro alrededor. Si queremos ser guerreros espirituales efectivos, debemos profundizar en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia muy real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios lo es aún más. Una guerra espiritual está ocurriendo ahora mismo que afecta a todos en el planeta. Es un choque entre 2 reinos, uno liderado por el todopoderoso Dios, el príncipe de paz, y el otro por Satanás, el príncipe del poder de las tinieblas.
Un mundo espiritual nos rodea, mucho más poblado, poderoso y lleno de recursos que nuestro propio mundo visible de seres humanos. Espíritus, tanto buenos como malos, se mueven entre nosotros. Transitan de un lugar a otro con velocidad del rayo y en silencio, viven en los espacios aéreos a nuestro alrededor. Algunos se preocupan por nuestro bienestar, mientras que otros buscan hacernos daño. Existen dos reinos, uno para Dios y otro para su gran adversario, Satanás. Uno representa el bien, mientras que el otro representa el mal. Uno representa la luz, mientras que el otro representa las tinieblas. Uno representa las bendiciones y el otro, las maldiciones. Uno representa la vida, mientras que el otro representa la muerte. Estos dos reinos antagónicos no pueden coexistir, están en conflicto. ¿Cuándo comenzó este conflicto espiritual? ¿Cuáles fueron las causas raíz? Tras ser expulsado del tercer cielo, Satanás y sus seguidores se juraron lealtad y formaron el reino rebelde que aún existe hoy y continuará existiendo hasta que sea destruido por el poder definitivo de Dios. Pablo nos advirtió mantener nuestro objetivo principal en mente para que podamos resistir las maquinaciones del diablo y no volvernos unos contra otros. Enfatizó que nuestro adversario no es carne y sangre, que sucedió antes de la creación del mundo. 1 Pedro 1:20, Él fue conocido antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Génesis documenta el comienzo de la creación en la historia humana, pero no cubre los eventos de la eternidad pasada, ya que Moisés eligió omitirlos. Antes de la creación de la humanidad en el mundo material, existía una historia independiente de la creación. Dios existió antes del concepto de energía, tiempo, espacio y el universo fue hablado a la existencia. El resto de las escrituras proporcionan algunas pistas sobre la historia de la eternidad pasada que precedió a la vida humana. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús explicó quién era antes de la creación del mundo. Jesús compartió muchos misterios con nosotros, incluidos eventos antes de la creación. La oración que Jesús hizo en Juan 17 es uno de los capítulos más significativos de la Biblia, considerado la oración más potente jamás realizada por la persona más grande que jamás haya vivido. A través de esta oración, podemos sentir el corazón de Jesús mientras ora a su Padre. La Biblia contiene muchas oraciones notables, y mientras admiramos en la Biblia, Jesús habló sobre el esplendor y la grandeza que compartió con Dios Padre antes de la creación del mundo, Juan 17, 1-5. Jesús dijo estas cosas, y alzando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, así como le diste autoridad sobre toda la humanidad, para que a todos los que le has dado, Él pueda darles vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te glorifiqué en la tierra, completando la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. El libro de Génesis comienza con la creación del hombre y otras criaturas, pero es evidente que Dios no empezó ahí. Según la Biblia, Dios estaba presente al principio, cuando se creó el universo. Según la Biblia, Dios existía antes de la creación del universo. Se le describe como un ser eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Esto está respaldado por varios versículos a lo largo de las Escrituras. En Génesis 1, la palabra El es reemplazada por Elohim, que es un sustantivo plural que significa dioses. Esto implica que Dios es 3 en 1. Aunque esta estructura gramatical pueda parecer incorrecta, teológicamente es correcta y señala la naturaleza trina de Dios. Las oraciones auténticas a menudo pueden revelar los pensamientos y emociones más profundos de una persona.
Juan 17 ofrece una rara oportunidad para presenciar la verdadera naturaleza y corazón de Jesús. A través de esta oración, Jesús toca varios temas que se exploran a lo largo del Evangelio, incluyendo gloria, glorificar, enviado, creer, mundo, amor. Jesús pidió ser glorificado. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Antes, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado, pero ahora la hora ha llegado. Jesús oró primero por sí mismo, pero su súplica no fue egoísta. Su preocupación por sí mismo era una preocupación por la gloria del Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo: glorifica a tu Hijo. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios Padre, su vida entera glorificó a Dios en la tierra. Jesús glorificó al Padre a lo largo de su vida, desde su circuncisión y dedicación en el templo hasta su obediencia tranquila en Nazaret. Jesús llevó gloria a Dios Padre a través de su fe inquebrantable, obediencia y trabajo diligente durante su ministerio terrenal. Cada sermón que predicó, cada persona ciega o enferma que sanó, cada instrucción y entrenamiento que dio a sus discípulos, cada confrontación con los líderes religiosos corruptos, cada pregunta que respondió y cada toque amoroso que otorgó, todo sirvió para glorificar a Dios Padre. Luego leemos: he terminado la obra. Jesús, con confianza y seguridad divinas, vio la obra en la cruz como ya terminada. Jesús pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que el Padre mismo, una oración de completa dependencia de Dios Padre, no de independencia. Numerosas personas. Las personas suelen suplicar por alabanzas y atención, sin embargo, su petición de glorificación difiere enormemente de la oración de Jesús: glorifícame junto contigo. La diferencia radica esencialmente entre la dependencia y la independencia. También leemos: con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Jesús era consciente de su preexistencia y su naturaleza. Sabía que hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando el Hijo de Dios y el Padre compartieron la gloria. Jesús no podría orar esto honesta o sanamente si no fuera el mismo Yahvé, igual al Padre. En Isaías 42, 8, Yahvé proclamó que no comparte su gloria con nadie. Si el Padre y el Hijo comparten su gloria, ambos deben ser Yahvé. Los eventos que condujeron a la crucifixión comenzaron con la traición. La frase "ahora el Hijo del Hombre es glorificado" se refiere a la razón por la cual Jesús vino al mundo, moriría y luego resucitaría de entre los muertos como un sacrificio sustitutorio. El Hijo glorificaría al Padre y el Padre glorificaría al Hijo. Promoverían la gloria del otro, resaltando la grandeza de Dios, lo cual es, de hecho, lo que se llama a hacer a los cristianos. Todo lo que hacemos, en pensamiento, palabra y obra, es para la gloria de Dios. Jesús no solo ora por sí mismo, también ora por nosotros. En Juan 17, 4, Jesús dice: Padre, deseo que ellos también, a quienes me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Todo lo que somos o llegamos a ser en nuestras vidas espirituales se lo debemos al Salvador que se entregó por nosotros, quien oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él y nos dio tal bello ejemplo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Al final, vemos nuevamente a Jesús y su gloria en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, Juan debía documentar lo que había visto. Juan ve a un Jesús poderoso que no se compara con ningún hombre típico. Apocalipsis 1, 12-13. Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso fue, Juan había visto al Hijo del Hombre, al Jesús honrado. Juan describió la voz fuerte que oyó como distinta e impactante, como el sonido de una trompeta.
La voz poderosa es la del Alfa y la Omega, el primero y el último, quien está al principio y al final de todo. Porque Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1:8, sabemos que esta fue la voz potente de Jesús. El primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. El título Alfa y Omega lleva la misma idea que el primero y el último, es una de las nuevas revelaciones testamentarias. En los pasajes bíblicos donde Jesús claramente se proclamó Dios, solo podemos imaginar lo que pasaba por la mente de Juan al girarse al sonido de la voz que escuchó. Probablemente, el sonido no coincidía perfectamente con cómo recordaba la voz de Jesús. Juan la describió como el sonido de una trompeta, Apocalipsis 1:10. Sin embargo, sabía que era Jesús debido a cómo la voz se describió a sí misma como el Alfa y Omega. Después de pasar un tiempo significativo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él después de todos estos años. La túnica y el cinturón pueden evocar imágenes del sumo sacerdote de la Biblia y también pueden implicar que Jesús es el sumo sacerdote para su pueblo. Las únicas otras apariciones de cinturones en Apocalipsis es en 15:6, también dorados, donde es una imaginería sacerdotal para ángeles en el templo celestial. Así, Jesús aparece no solo como rey sino como sacerdote, una combinación de imágenes que se volvió familiar para el pueblo judío en el período mesiánico. Juan continúa describiendo, su cabeza y cabello eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran como bronce bruñido, refinado en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1:14-15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narrativa que recibimos de un ángel en el libro de Daniel, Daniel 10:6. Su cuerpo también era como topacio, su rostro tenía el aspecto de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce pulido, y el sonido de sus palabras como el sonido de una multitud. Esta descripción de sus extremidades es similar a la narrativa que recibimos de un ángel en el libro de Ezequiel, Ezequiel 1:7. Sus piernas eran rectas y sus pies como los de un becerro, y brillaban como bronce pulido. Las características angélicas que aparecen en la visión de Jesús por parte de Juan no lo rebajan al mismo nivel que los ángeles, más bien, probablemente sirven para enfatizar su inmensa grandeza. No puede ser retratado como menos glorioso que un ángel glorioso. Ojos como fuego describen ojos apasionados en la literatura griega, pero también pueden representar los ojos llameantes sobrenaturales de seres divinos o ángeles. El metal resplandeciente también puede representar la gloria de Dios en Ezequiel 1:27. Sin embargo, otras características sugieren que, aunque Juan retrata la gloria de Jesús como no menos que la de un ángel, es ciertamente más que la de un ángel. La cara de Jesús también brillaba como el sol. Los textos griegos a veces retrataban a la deidad brillando como el sol o el rayo. Los textos judíos hacían lo mismo para ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Juan continúa en Apocalipsis 1:16-17. En su mano derecha sostenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol brillando en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, «No temas, yo soy el primero y el último». Aunque Juan era un apóstol que había conocido a Jesús mientras estuvo en la tierra, quedó maravillado después de ver esta increíble visión. Incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan se dio cuenta del poder divino y la majestad que Jesús había renunciado al vivir en la tierra, Filipenses 2:7, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En ese momento, Juan comprendió el milagro que fue que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba por esta tierra.
Apocalipsis 1, 8, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que vive, estuvo muerto y vive para siempre. Posee credenciales de resurrección y vive para nunca morir de nuevo. La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de entre los muertos solo para morir de nuevo. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o poder para decidir quién vive y quién muere. Están claramente equivocados porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y la muerte. En su forma original, Apocalipsis se conocía en griego antiguo como Apocalipsis. La palabra significa una revelación o desvelamiento. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en el sentido de que le pertenece. Él es quien hace la revelación. Jesús es la persona de la que nos habla el libro. ¿Por qué necesitamos una revelación de Jesús? Leemos que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Esta es una razón significativa por la que Dios eligió revelar esta información sobre Jesucristo a la humanidad. La dio para mostrar a sus siervos. Dios reveló esta información para que sea compartida con otros y no se mantenga en secreto. Esto es un apocalipsis, una revelación, no un apócrifo, algo oculto. La creación de los hijos de Dios fascina a muchos lectores de la Biblia por la misteriosa identidad de los hijos de Dios y los Nefilim en Génesis 6, 1-4 y el libro de Job. En el libro de Job, hay un hombre rico llamado Job que vivía en la tierra de Uzi con su extensa familia y grandes rebaños. Job es conocido por ser íntegro y justo, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Mantiene una relación disciplinada con Dios. Sin embargo, Job pronto pierde todas sus posesiones y sufre grandemente. Este sufrimiento afecta a Job, haciéndolo amargo, ansioso y temeroso. Job desea confrontar a Dios y protestar. Eventualmente, Dios interviene en la situación. 36 veces Job pidió a Dios que hablara con él, y ahora ha recibido su deseo. Job capítulo 38, 4-7, ¿dónde estabas cuando eché los cimientos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento. ¿Quién fijó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están hundidas sus bases, o quién puso su piedra? El propósito de esto es dejar claro que cuando Dios creó los cimientos de la tierra, Job no estaba presente. El poder, la sabiduría y la fuerza que Dios posee superan con creces las capacidades de Job, y por lo tanto, Job no puede compararse con Dios de ninguna manera. Estas preguntas también tenían el propósito de recordarle a Job que había muchas cosas que él desconocía. Leemos que cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría, se reveló que los seres angélicos, referidos como estrellas de la mañana e hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron la gloria, el poder y la sabiduría de Dios involucrado en el proceso. Después de la creación, hubo informes de matrimonios entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo cual se consideraba impío durante un tiempo de rápido crecimiento poblacional, principalmente debido a las largas esperanzas de vida en el mundo prediluviano, Génesis 6, 1-4. Sucedió que, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de la humanidad eran hermosas, y tomaron esposas para sí mismos, quienes eligieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne, sin embargo, sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de la humanidad y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los hombres poderosos que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios?
Tanto el judaísmo precristiano como la Iglesia primitiva sostenían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaron esposas humanas y engendraron a gigantes conocidos como Nefilim. Las tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios son las siguientes. Número 1, eran ángeles caídos. Segundo, eran poderosos gobernantes humanos. O tercero, eran descendientes piadosos de Set que se unieron con descendientes malvados de Caín. La creencia tradicional es que los hijos de Dios eran seres sobrenaturales que tuvieron hijos con mujeres humanas, resultando en los Nefilim. Aquí están las razones que apoyan esta vista. El hecho de que la frase hijos de Dios siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento. Job 1:6. Ahora hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Job capítulo 2:1. Nuevamente hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás, el adversario acusador, también vino entre ellos para presentarse ante el Señor. Job capítulo 38:7. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de los ángeles gritaban de alegría. En los tres casos, los hijos de Dios son seres espirituales angélicos, incluyendo a Satanás. El uso de frases en Job sugiere que Génesis 6 se refiere a espíritus, ángeles. Génesis 6:1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, implicando que estos son seres no humanos. Génesis 6:1 dice que el hombre comenzó a multiplicarse y les nacieron hijas. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para la humanidad, como se usa en Génesis 5:1-2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre, por lo tanto, los hijos de Dios debían ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim fueron la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim o caídos en Génesis 6:4 son personalidades misteriosas, los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. El texto no explica cómo llegaron los Nefilim, simplemente afirma que estaban en la tierra en esos días y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Esta narrativa subraya la interacción entre lo divino y lo humano, presentando un panorama donde los límites entre lo celestial y lo terrenal se entrelazan de maneras que impactan directamente la historia de la humanidad. La mención de los Nefilim junto con el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6 resalta un periodo de la historia humana caracterizado por acontecimientos extraordinarios y seres de gran poder y renombre. El relato bíblico, al introducir estos elementos, no solo busca explorar las raíces del mal y la corrupción en el mundo antes del diluvio, sino también recalcar la soberanía y autoridad divinas frente a las rebeliones y las mezclas prohibidas entre lo divino y lo humano. A través de estas historias, se enseña que, aunque existan seres de gran poder y actos más allá de la comprensión humana ordinaria, la voluntad de Dios y sus planes para la creación prevalecen sobre cualquier desvío o transgresión. La inclusión de los Nefilim y la interacción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres revela una faceta de la narrativa bíblica donde lo extraordinario sirve como telón de fondo para las lecciones espirituales y morales destinadas a guiar a la humanidad. Estas historias, llenas de misterio y maravilla, no solo capturan la imaginación, sino que también invitan a reflexionar sobre la relación entre lo humano y lo divino, el pecado y la redención, así como el propósito último de Dios para su creación. Al ejercer su libre albedrío según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque abandonaron el cielo. ¿Qué les sucedió a estos ángeles según la Biblia? Segundo de Pedro 2:4 indica que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de oscuridad, retenidos para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, quien se transforma en un ángel de luz. El diablo conspiró contra Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos dejan el cielo?
Según Mateo 25, 41, el fuego eterno, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue intencionado para una sola persona, aunque Judas y otros indudablemente terminarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos eran los destinatarios previstos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como castigo final para los líderes de la gran rebelión, pero el Señor permite que otros en las naciones que juzga también vayan allí, debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, sea el cielo o el infierno. Al final de todo, Dios ejecutará su ira sobre aquellos que se han rebelado contra Él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán sin daños. Hemos visto aquí que existen ángeles caídos, aunque caer de la gracia es un concepto difícil de asimilar para algunos de nosotros. Nos gusta creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Los ángeles caídos se conocen por ser un tercio del ejército angelical que sigue a Satanás en la gran rebelión y los intentos de derrocar a Dios y su trono para tomar el cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos, que ahora están en el infierno, y otros que están en la tierra, siguieron caminos separados. Según Génesis 6, ángeles caídos se unieron con humanos y tuvieron hijos gigantes con mujeres humanas. Como se puede ver, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo con poder espiritual real, que usa para fines malvados y egoístas. Es particularmente hostil hacia los cristianos y busca su aniquilación. Así que aquí hay tres verdades cruciales a tener en cuenta mientras navegamos por esa realidad espiritual. Es un grave error considerar a Dios y al diablo como opuestos polares. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. No importa cuán astuto, hábil o poderoso se vuelva Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. Dicho de forma simple, ningún ser angélico, caído o justo, puede competir con el poder y la fuerza de Jesús. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha ideado oscuros y perversos planes. Es un mentiroso y manipulador hábil, con un poder sin rival por ningún humano mortal. Pero, mientras debemos estar atentos a Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre, y eso, creo, es intencional. Es una insinuación sutil de que ni siquiera es una gran amenaza para Dios como para justificar saber su nombre. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el fin desde el principio en los primeros capítulos de Génesis. Dios declara a la serpiente derrotada, incluso después de que logra llevar a Adán y Eva por mal camino. Aquí es donde Dios establece el conflicto eterno entre la serpiente y la descendencia de la mujer, anticipando la victoria final sobre el mal. Esta anticipación de la derrota de Satanás subraya un tema central de la narrativa bíblica, la redención y la restauración final de la creación a través del sacrificio y resurrección de Jesucristo. A pesar de las maquinaciones y el poder de Satanás, su destino final está sellado por la autoridad y el propósito soberano de Dios. La promesa divina de salvación y victoria sobre el pecado y la muerte brinda esperanza y dirección a la humanidad, marcando el camino hacia la reconciliación con Dios. En este contexto, la existencia de ángeles caídos y la rebelión espiritual no solo sirven como recordatorio de la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, sino también de la soberanía invencible de Dios sobre toda la creación. Aunque los ángeles caídos, liderados por Satanás, intentaron usurpar el trono de Dios y corromper a la humanidad, su fracaso era inevitable frente al plan divino de redención. Por lo tanto, la historia de los ángeles caídos,
lejos de ser una mera anécdota sobre el origen del mal, se convierte en una parte integral de la historia de salvación que culmina con la obra redentora de Cristo. A través de esta narrativa, se enfatiza que ninguna fuerza del mal puede frustrar los propósitos de Dios ni su promesa de restauración y vida eterna para aquellos que confían en Él. En resumen, mientras navegamos por la realidad espiritual de nuestro mundo, es vital recordar que, a pesar de la presencia del mal y la adversidad, la victoria final pertenece a Dios. La fe en Jesucristo, el vencedor sobre el pecado y la muerte, nos asegura nuestra parte en esa victoria definitiva y nos llama a vivir en la luz de esa esperanza, resistiendo las fuerzas del mal con la fortaleza que proviene de nuestra fe y la gracia divina. Aquí está lo que Dios le dijo a la serpiente, y vemos que esta promesa se cumplió con el sacrificio de Jesús. A pesar de recibir el golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente al entregar su espíritu, y esperamos con ansias el día en que esta promesa se realice plenamente. Manténgase preparado para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en la modernidad, a menudo estamos ciegos a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles en acción. Aprendemos sobre ellas en libros, hablamos de ellas, pero pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podríamos exponernos a ataques espirituales. La forma más rápida de perder una batalla es no saber que estás en una. El poder de Jesús es mucho más que palabras en una página y esperanza para después de morir. Cada día, las batallas espirituales se libran a nuestro alrededor. Si queremos ser guerreros espirituales efectivos, debemos profundizar en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia muy real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios lo es aún más. Una guerra espiritual está ocurriendo ahora mismo que afecta a todos en el planeta. Es un choque entre dos reinos, uno liderado por el todopoderoso Dios, el príncipe de paz, y el otro por Satanás, el príncipe del poder de las tinieblas. Un mundo espiritual nos rodea, mucho más poblado, poderoso y lleno de recursos que nuestro propio mundo visible de seres humanos. Espíritus, tanto buenos como malos, se mueven entre nosotros. Transitan de un lugar a otro con velocidad del rayo y en silencio, viven en los espacios aéreos a nuestro alrededor. Algunos se preocupan por nuestro bienestar, mientras que otros buscan hacernos daño. Existen dos reinos, uno para Dios y otro para su gran adversario, Satanás. Uno representa el bien, mientras que el otro representa el mal. Uno representa la luz, mientras que el otro representa las tinieblas. Uno representa las bendiciones y el otro, las maldiciones. Uno representa la vida, mientras que el otro representa la muerte. Estos dos reinos antagónicos no pueden coexistir, están en conflicto. ¿Cuándo comenzó este conflicto espiritual? ¿Cuáles fueron las causas raíz? Tras ser expulsado del tercer cielo, Satanás y sus seguidores se juraron lealtad y formaron el reino rebelde que aún existe hoy y continuará existiendo hasta que sea destruido por el poder definitivo de Dios. Pablo nos advirtió mantener nuestro objetivo principal en mente para que podamos resistir las maquinaciones del diablo y no volvernos unos contra otros. Enfatizó que nuestro adversario no es carne y sangre. Este evento tuvo lugar antes de la creación del mundo. Muchas personas preguntan qué ocurrió antes de la fundación de la Tierra. Varios eventos tuvieron lugar, sin embargo, hubo un acontecimiento que te involucró a ti antes de la fundación de la Tierra. Dios te eligió. Efesios 1, 3-4. Bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tal como en su amor nos eligió en Cristo, nos seleccionó para sí mismo como suyos antes de la fundación. La carta que Pablo escribió a los Efesios se distingue de muchas de sus otras cartas encontradas en el Nuevo Testamento. Al igual que Romanos,
Efesios no fue diseñada tanto para abordar preocupaciones en una iglesia particular, sino para aclarar algunos de los principios más importantes que se extienden a lo largo del Nuevo Testamento. Si la carta a los romanos se centra más en la obra de Dios en el cristiano individual, Efesios abarca los grandes temas de la obra de Dios en la iglesia, la comunidad de creyentes. Al considerar las ideas enormes y gloriosas presentadas en Efesios, es esencial recordar que Pablo escribió esta epístola mientras estaba en prisión. Pablo escribió en 1 Corintios 2, 9-10 que, tal como está escrito en las Escrituras, las cosas que el ojo no ha visto y el oído no ha oído, y que no han entrado en el corazón del hombre, son todas aquellas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, quienes lo mantienen en reverencia afectuosa, obedecen y reconocen agradecidamente los beneficios que Él ha otorgado. Dios nos las ha revelado a través del Espíritu Santo, pues el Espíritu examina todas las cosas diligentemente, incluso sondeando las profundidades divinas y cosas más allá del entendimiento humano. Leemos que nos ha bendecido, nosotros incluye a judíos y gentiles en la iglesia de Efeso y más allá. Era esencial enfatizar que estas bendiciones están disponibles tanto para creyentes gentiles como para el pueblo judío. Los judíos del primer siglo tenían una comprensión profunda de lo que significaba ser bendecido, tener un llamado y estar predestinado. Sin embargo, Pablo demostró que estos dones ahora están disponibles para los cristianos. Leemos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones se refieren a las espirituales en lugar de las materiales y se encuentran en los lugares celestiales en Cristo. Son superiores, más valiosas y más seguras que las bendiciones terrenales. Las bendiciones espirituales nos proporcionan, entonces, nos reducen al estado de los animales si solo vivimos para comer, dormir, divertirnos y tener descendencia, aunque fuimos creados a imagen de Dios y Él tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. Muchas personas prefieren vivir al mismo nivel que los animales. Dios quiere que conozcamos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra posesión de toda bendición espiritual es tan cierta como nuestro ser elegidos por Él, y elegidos antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo dice en este pasaje es demasiado esencial para que lo minimicemos. Dios elige a los creyentes. Esta palabra significa elegir, seleccionar. La voz de este término implica elegir para uno mismo, y en su uso, generalmente es elegir una cosa entre muchas. Esta palabra se usa cuando Jesús elige a sus discípulos, llamándolos a ser parte de su círculo íntimo de seguidores. Lucas 6:13. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y seleccionó a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles. Mensajeros escogidos personalmente, representantes, pero su uso principal en el Nuevo Testamento es referirse a la elección de creyentes por Dios en Cristo hacia la salvación. Somos llamados a salir del mundo para pertenecer a Cristo. Juan 3:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para evitar que pudieran desanimarse y rendirse, Jesús les recordó que Él fue quien los eligió. Esto puede significar que los eligió para el discipulado o para dar fruto. Separó a los discípulos para la misión que tenían por delante. Debemos ir y dar fruto. El fruto puede significar las gracias de la vida cristiana, como el amor y la paz, o también podría indicar la salvación de almas para el Señor Jesucristo. Ambas cosas están conectadas de una manera muy significativa. No podemos producir el segundo tipo de fruto hasta que hayamos tenido éxito en manifestar el primer tipo de fruto. Las razones de la elección de Dios no son caprichosas ni el resultado de un proceso aleatorio, aunque están más allá de nuestro entendimiento, estamos seguros de que de todas maneras son sabias y buenas. Pero las razones están todas en Él, no en nosotros. Su elección es según el beneplácito de su voluntad.
Un comentarista bíblico popular señaló que somos elegidos en Él, pues si somos elegidos en Cristo, es fuera de nosotros mismos. No es por vista de nuestro merecimiento, sino porque nuestro Padre Celestial nos ha injertado a través de la bendición de la adopción en el cuerpo de Cristo. En resumen, el nombre de Cristo excluye todo mérito en todo lo que los hombres tienen de sí mismos. Hemos sido seleccionados no solo para la salvación, sino también para la santidad. Efesios 1, 5-6. Nos predestinó para adopción como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Las palabras santo y sin mancha son una metáfora tomada de los sacrificios perfectos e inmaculados que la ley requería que la gente trajera al altar de Dios. Leemos: nos predestinó para adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo. Este es el plan que el Padre tiene para aquellos que ha seleccionado y es para ser adoptados. No solo seremos salvados y experimentaremos una transformación personal como parte del plan de Dios para nosotros, sino que también desarrollaremos una conexión cercana y segura de nosotros mismos. En el derecho romano, cuando se completaba la adopción, era definitiva. La persona adoptada obtenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia, pero perdía todos sus derechos en su familia anterior. Una vez finalizada la adopción, era considerado un individuo totalmente diferente por el sistema legal, ya que empezaba de nuevo con la nueva familia. Todas las deudas y obligaciones asociadas a su familia anterior se cancelaban como si nunca hubieran existido. Leemos: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptados en el amado. El aspecto relacional se enfatiza nuevamente cuando Pablo describe el estado de aceptación que se otorga a cada creyente debido a la gracia de Dios. La aceptación del Padre hacia Jesús fue total. La totalidad de quien era Él, lo que dijo y lo que logró fueron completamente loables a los ojos de Dios Padre. Y en este punto, somos aceptados en el amado. Efesios 1, 7-8. En él tenemos la redención, es decir, nuestra liberación y salvación a través de su sangre, la cual pagó la pena por nuestro pecado y resultó en el perdón y el indulto completo de nuestro pecado, en conformidad con las riquezas de su gracia que nos fue dada abundantemente en toda sabiduría y entendimiento con perspicacia práctica. Leemos que en él tenemos redención por medio de su sangre, solo en él y en nadie más podemos encontrar redención. No hay posibilidad de redención aparte de Jesús y la sangre que derramó en la cruz. Observa, no es redención por su poder, es a través de su sangre, no es redención por su amor, es a través de su sangre. La palabra apolutrosis, de donde obtenemos la palabra redención, implica el acto de liberar completamente. En Efesios 2 entendemos que necesitamos redención porque estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Efesios 2, 1. Y a vosotros os dio vida cuando estabais muertos espiritualmente y separados de él por vuestras transgresiones y pecados. Teníamos aliento en nuestros cuerpos, pero estábamos esclavizados al pecado, al diablo y a nuestras naturalezas pecaminosas. Efesios 2, 2-3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos la ira de Dios. Al final, teníamos deudas que nunca podríamos saldar por nuestra cuenta, éramos enemigos de Dios, como Pablo explica en otro lugar, Romanos 5-10, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Esto es, seremos salvados porque Cristo vive hoy. Pero en Cristo tenemos redención, murió en la cruz para liberarnos. Por la gracia de Dios,
A través de nuestra fe en Jesucristo, somos liberados de la esclavitud del pecado y de la ira y el juicio de Dios. Romanos 5, 9. Por tanto, habiendo sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvados de la ira de Dios por medio de él. El propósito de Dios en todo esto es para que aquellos que han confiado en Cristo existan para alabanza de su gloria. El objetivo final del plan de Dios es traer gloria a sí mismo. Efesios 1, 9-12, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, que se propuso en Cristo, como un plan para la plenitud de los tiempos, para reunir todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra en Él. En Él también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que todo lo obra conforme al consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo. 1 Pedro 2, 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es indiscutible que Dios ha elegido a quienes son creyentes en Jesús. No somos salvados por nuestras buenas obras, pues es por gracia, la compasión y favor notables de Dios atrayéndote a Cristo, que has sido salvado, realmente entregado del juicio y dado vida eterna a través de la fe. Y esta salvación no proviene de ustedes, no es por su propio esfuerzo, sino que es un regalo de gracia inmerecido de Dios, no como resultado de sus obras ni sus intentos de cumplir la ley, para que nadie pueda jactarse o tomar crédito de alguna manera por su salvación. Efesios 2:8-9. Todos somos pecadores que no alcanzamos la gloria de Dios. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Aparte de Jesús, todos merecen la muerte. Romanos 6:23, pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo gratuito de Dios, su regalo notable y abrumador de gracia a los creyentes, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero en Jesús podemos tener vida, no es por quienes somos que Dios nos elige, sino por quién es Él. Dios también nos eligió para que pudiéramos unirnos a su obra en el mundo. Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, viviendo la buena vida que Él preestableció y preparó para nosotros. Moisés explica a los hijos de Israel en Deuteronomio 7:9 las razones por las que Dios. El Señor no te hizo su amado ni te eligió porque fueras más numeroso que los demás pueblos, ya que eras el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor te amó y cumplió el juramento que hizo a tus antepasados. El Señor te sacó con mano poderosa y te redimió de la casa de la esclavitud, de la mano del faraón rey de Egipto. Por tanto, sabe que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que mantiene su pacto y su lealtad por 1000 generaciones para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Así como Dios eligió a Israel por amor y no por algo impresionante sobre ellos, Dios nos desea por amor. La doctrina de la predestinación es difícil de comprender. Tendemos naturalmente a pensar que los predestinados son elegidos por algún mérito propio. Para encontrar la razón por la que Dios te creó, necesitarás ver la visión que Dios tiene para tu vida. Una verdadera visión es el despliegue del plan divino y propósito. Cada persona está creada para cumplir un propósito particular en la tierra, justo como cada fabricante lanza un producto para satisfacer una necesidad. El descubrimiento del propósito para el cual has sido creado se llama visión. Una visión es el despliegue de un plan divino relacionado con una persona, un grupo o incluso una organización. Dios reveló su propósito para la creación del profeta Jeremías antes de formarte en el vientre. Ya te conocía, y antes de que nacieras, te consagré y te designé profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí,
para que yo lo predicara entre los gentiles. Gálatas 1, 15-16. Pablo fue creado para predicar a los gentiles y a los perdidos. También tú tienes un propósito por estar aquí en la tierra. Necesitas conocer a Dios y la visión que tiene para ti. Al conocer a Dios, te aferras a la fuerza. Cuando tienes la fuerza, haces proezas. Una de las ocurrencias más desagradables que presencias es ver a los creyentes no alcanzar su gran y extraordinario estatus en Jesús. La razón de este problema es la ignorancia. Cada creyente ha sido ordenado para llevar a cabo una función particular, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12-27. Ahora sois cuerpo de Cristo e individualmente partes de Él. Dios nos ha llamado a todos a un ministerio de tiempo completo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una función que realizar como miembro del cuerpo. Eres mayordomo de una posición particular, Dios espera que lleves a cabo esta misión. Esto es un ministerio, es mayordomía, no se limita al púlpito. Un verdadero ministerio es ocupar tu posición asignada por Dios. Gedeón no fue llamado a predicar, sino a liberar a su pueblo de Israel. Abraham fue llamado para ser establecido como una institución a través de la cual las familias de la tierra serían bendecidas. Tienes un propósito, tienes una misión divina. La asignación divina, el descubrimiento de esta función, es lo que se denomina visión. La visión es una percepción divina del plan de Dios para ti. Tienes un ministerio, eres un ministro y debes descubrir cuál es tu ministerio. Una visión te proporciona un enfoque definido, te otorga la mentalidad de un guerrero en una misión divina. Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de Egipto, ¿a quién eligió? Tú y yo habríamos elegido a alguien elocuente, pero Dios eligió a un tartamudo en la persona de Moisés. Dios hace esto para mostrar al mundo su gloria. Tu talento natural no te califica para una tarea divina. Las asignaciones divinas requieren recursos divinos. Necesitarás fuerza divina y el poder divino solo se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9 dice, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Una visión puede ser oral, pictórica o ambas. De cualquier manera que llegue la visión, es un lenguaje espiritual a través del cual Dios transmite su plan a los vasos elegidos. Un sueño no es una visión, pero una visión puede ser comunicada de acuerdo a tu nivel de comprensión, puede ser a través de palabras o imágenes. Sin embargo, las imágenes facilitan la comprensión. Estás creado para servir al reino de Dios. Necesitas ver la visión que Dios tiene para ti en su reino. Un buen arquitecto no comienza a construir sin antes considerar el diseño general del edificio, por lo que no debe sorprendernos que Dios estuviera planeando su reino antes de crear el universo. Dios no inició una especie de gran explosión y esperó lo mejor. Él creó intencionalmente con un fin específico en mente, y este fin fue predeterminado de antemano. Por ejemplo, Mateo capítulo 25 nos dice que Él pondrá las ovejas a su derecha, el lugar de honor, y las cabras a su izquierda, el lugar de rechazo. Luego, el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto revela que Dios había planeado su reino antes de la creación y que siempre quiso que los creyentes fueran coherederos con Cristo. El amor es una parte esencial del plan de Dios para su reino. Es evidente que Dios no creó el reino por necesidad, ya que ya tenía todo lo que necesitaba en sí mismo incluso antes de la creación. Sin embargo, creó el reino para su Hijo y su pueblo, a quienes tenía la intención de bendecir. El propósito último de la salvación es glorificar a Dios, pero es importante notar que también resulta en nuestra glorificación cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Según la Biblia, la existencia de Dios precede a la del universo y existe más allá de las leyes físicas que lo gobiernan, como se declara en el Salmo 90. 2. Moisés declara,
antes de que nacieran los montes o de que engendraras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Cuando intentamos contemplar la preexistencia de Dios, usualmente pensamos en Él existiendo por miles de millones de años antes de la creación, pero esto es una comprensión incompleta. De hecho, Dios es atemporal, creó el tiempo mismo y también puede entrar en el tiempo y el espacio para intervenir en eventos cuando sea necesario. Esto significa que Dios está fuera de las limitaciones del tiempo y puede ver el pasado, presente y futuro simultáneamente. Además, la capacidad de Dios para entrar en el tiempo y el espacio le permite interactuar con su creación e intervenir en los asuntos humanos en cualquier momento. Es natural que nos preguntemos qué estaba haciendo Dios en la eternidad pasada antes de crear el universo. El concepto de lo que Dios estaba haciendo antes de la creación es algo difícil de comprender completamente, dado nuestro limitado entendimiento humano. Sin embargo, en las Escrituras, Dios ha revelado ciertos detalles sobre su actividad antes de la creación que pueden ayudarnos a obtener una comprensión más profunda de su naturaleza, así como de su relación con el mundo creado y sus planes para él. Al explorar estos detalles, podemos obtener información sobre la naturaleza de la existencia de Dios fuera del tiempo y el espacio y las formas en que ha orquestado el desarrollo del cosmos. Esto puede ser un estudio profundamente enriquecedor e iluminador para aquellos que buscan conocer mejor a Dios. Este evento tuvo lugar antes de la creación del mundo. Muchas personas preguntan qué ocurrió antes de la fundación de la Tierra. Varias cosas sucedieron, sin embargo, hubo un acontecimiento que te involucró a ti antes de la fundación de la Tierra. Dios nos eligió, Efesios 1, 3-4. Bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tal como en su amor nos eligió en Cristo, seleccionándonos para sí mismo como suyos antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, es decir, consagrados, apartados para Él, impulsados por un propósito y sin mancha ante sus ojos, en amor. La carta que Pablo escribió a los Efesios se distingue de muchas de sus otras cartas encontradas en el Nuevo Testamento. Al igual que Romanos, Efesios no fue diseñada tanto para abordar preocupaciones en una iglesia particular, sino para aclarar algunos de los principios más importantes que se extienden a lo largo del Nuevo Testamento. Al considerar las ideas enormes y gloriosas presentadas en Efesios, es esencial recordar que Pablo escribió esta epístola mientras estaba en prisión. Pablo escribió en 1 Corintios 2, 9-10 que, como está escrito en las Escrituras, las cosas que el ojo no ha visto y el oído no ha oído, y que no han entrado en el corazón del hombre, son todas aquellas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, quienes lo mantienen en reverencia afectuosa, obedecen y reconocen agradecidamente los beneficios que Él ha otorgado. Dios nos las ha revelado a través del Espíritu Santo, pues el Espíritu examina todas las cosas con diligencia, incluso sondeando las profundidades divinas y cosas más allá del entendimiento humano. Leemos que Él nos ha bendecido. Este nosotros incluye a judíos y gentiles en la iglesia de Efeso y más allá. El pueblo judío del primer siglo tenía una profunda comprensión de lo que significaba ser bendecido, tener un llamado y estar predestinado. Sin embargo, Pablo demostró que estos dones ahora están disponibles para los cristianos. Dios desea que conozcamos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra posesión de cada bendición espiritual es tan segura como el hecho de haber sido elegidos por Él, y elegidos antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo dice en este pasaje es demasiado fundamental como para minimizarlo. Dios elige a los creyentes. Esta palabra significa elegir, seleccionar. La voz de este término implica la elección por uno mismo, y en su uso, suele ser la elección de una cosa entre muchas. Esta palabra se utiliza cuando Jesús elige a sus discípulos, llamándolos a ser parte de su círculo íntimo de seguidores, Lucas 6 y 13.
Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y seleccionó a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles, mensajeros especiales elegidos personalmente como representantes. Pero su uso principal en el Nuevo Testamento es referirse a la elección de creyentes por Dios en Cristo para la salvación. Estamos llamados a salir del mundo para pertenecer a Cristo, Juan 3:16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Jesús les recordó que Él fue quien los eligió, lo que podría significar que los eligió para el discipulado o la fructificación. Separó a los discípulos para la misión que tenían por delante. Debemos ir y dar fruto. El fruto puede significar las gracias de la vida cristiana, como el amor y la paz, o también podría indicar la salvación de almas para el Señor Jesucristo. La razón de la elección de Dios no es caprichosa ni resultado de un proceso aleatorio, aunque están más allá de nuestro entendimiento, estamos seguros de que son de todas formas sabias y buenas. Pero las razones están todas en Él, no en nosotros. Su elección es según el beneplácito de su voluntad. Un comentarista bíblico popular señaló que somos elegidos en Él, pues si somos elegidos en Cristo, es fuera de nosotros mismos, no es por mérito nuestro, sino porque nuestro Padre Celestial nos ha injertado mediante la bendición de la adopción en el cuerpo de Cristo. En resumen, el nombre de Cristo excluye todo mérito y todo lo que los hombres tienen de sí mismos. Hemos sido seleccionados no solo para la salvación, sino también para la santidad, Efesios 1, 5-6. Él nos predestinó y planeó amorosamente que fuéramos adoptados como sus propios hijos a través de Jesucristo, de acuerdo con la intención amable y el buen placer de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia y favor, que nos otorgó tan generosamente en el amado, su Hijo Jesucristo. Las palabras santo y sin mancha son una metáfora tomada de los sacrificios perfectos e inmaculados que el Señor requería que la gente trajera al altar de Dios. Limos. Habiéndonos predestinado para adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo, este es el plan que el Padre tiene para aquellos que ha seleccionado, y es para que sean adoptados. No solo seremos salvados y pasaremos por una transformación personal como parte del plan de Dios que se despliega para nosotros, sino que también desarrollaremos una conexión segura y cercana con el Padre. En el derecho romano, cuando se completaba la adopción, era definitiva. La persona adoptada adquiría todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia, pero perdía todos sus derechos en su familia anterior. Después de finalizar la adopción, era considerado un individuo completamente diferente por el sistema legal, ya que empezaba de nuevo con una nueva familia. Todas las deudas y obligaciones asociadas con su familia anterior se cancelaban como si nunca hubieran existido. Leemos para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptados en el amado. El aspecto relacional se enfatiza nuevamente mientras Pablo describe el estado de aceptación que se otorga a cada creyente debido a la gracia de Dios. La aceptación del Padre hacia Jesús fue total, todo lo que Él era, lo que dijo y lo que logró, fueron completamente loables a los ojos de Dios Padre, y en este punto, somos aceptados en el amado, Efesios 1, 7-8. En Él tenemos redención, es decir, nuestra liberación y salvación a través de su sangre, que pagó la pena por nuestro pecado y resultó en el perdón y el perdón completo de nuestro pecado, de acuerdo con las riquezas de su gracia que nos fue dada abundantemente en toda sabiduría y entendimiento con perspicacia práctica. Leemos que en Él tenemos redención por medio de su sangre, solo en Él y en nadie más podemos encontrar redención. No hay posibilidad de redención aparte de Jesús y la sangre que derramó en la cruz. Observa, no es redención por su poder, es a través de su sangre, no es redención por su amor, es a través de su sangre. Apolutrosis, de donde obtenemos la palabra redención, implica el acto de liberar completamente.
En Efesios 2 entendemos que necesitamos redención porque estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Efesios 2, 1. Y a vosotros os dio vida cuando estabais muertos espiritualmente y separados de Él por vuestras transgresiones y pecados. Teníamos aliento en nuestros cuerpos, pero estábamos esclavizados al pecado, al diablo y a nuestras naturalezas pecaminosas. Efesios 2, 2-3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, influenciados por esta presente era, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia y los incrédulos que luchan contra los propósitos de Dios. Entre estos incrédulos, todos nosotros una vez vivimos en las pasiones de nuestra carne, nuestro comportamiento gobernado por el yo pecaminoso, indulgiendo los deseos de la naturaleza humana sin el Espíritu Santo y los impulsos de la mente pecaminosa. Éramos por naturaleza hijos sujetos a la ira de Dios, al igual que el resto de la humanidad. Merecíamos la venganza de Dios. Al final, debíamos una deuda que nunca podríamos saldar por nuestra cuenta. Éramos enemigos de Dios, como Pablo explica en otro lugar, Romanos 5 y 10. Pues si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Habiendo sido reconciliados, estamos seguros de ser salvados de las consecuencias del pecado por su vida, es decir, seremos salvados porque Cristo vive hoy. Pero en Cristo tenemos redención. Él murió en la cruz para liberarnos por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Somos liberados de la esclavitud del pecado y de la ira y juicio de Dios. Por lo tanto, habiendo sido justificados, declarados libres de culpa de pecado por su sangre, cuanto más seguro es que seremos salvados de la ira de Dios a través de Él. El propósito de Dios en todo esto es para que aquellos que han confiado en Cristo existan para alabanza de su gloria. El objetivo final del plan de Dios es traer gloria a sí mismo. Efesios 1, 9-12, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer que estableció en Cristo, con respecto al cumplimiento de los tiempos, es decir, el fin de la historia, el clímax de las eras para reunir todas las cosas en Cristo, tanto las del cielo como las de la tierra. En él también hemos recibido una herencia, un destino, habiendo sido reclamados por Dios como suyos, predestinados, elegidos, designados de antemano según el propósito de aquel que lo obra todo de acuerdo con el consejo y diseño de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, que pusimos nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador, existamos para la alabanza de su gloria. 1 Pedro 2, 9 dice que somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, posesión especial de Dios, para que anuncien las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Es indiscutible que Dios ha elegido a quienes son creyentes en Jesús. No somos salvados por nuestras buenas obras, pues es por gracia, la compasión y favor notables de Dios atrayéndote a Cristo, que has sido salvado, realmente liberado del juicio y dado vida eterna a través de la fe. Y esta salvación no viene de vosotros, no es por vuestro propio esfuerzo, sino que es un regalo de gracia inmerecido de Dios, no como resultado de vuestras obras ni vuestros intentos de cumplir la ley, para que nadie pueda jactarse ni tomar crédito de alguna manera por su salvación. Efesios 2:8-9. Todos somos pecadores que no alcanzamos la gloria de Dios, habiendo pecado y continuamente quedándonos cortos de la gloria de Dios. Aparte de Jesús, todos merecen la muerte, Romanos 6:23, pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo gratuito de Dios, su regalo notorio y abrumador de gracia a los creyentes, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero en Jesús podemos tener vida, no es por quienes somos que Dios nos elige, sino por quién es Él. Dios también nos eligió para que pudiéramos unirnos a su obra en el mundo. Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, viviendo la buena vida que Él preestableció y preparó para nosotros. En Cristo Jesús, renacidos de lo alto, transformados espiritualmente, renovados y listos para ser utilizados en buenas obras que Dios preparó de antemano, siguiendo los caminos que Él estableció para que anduviéramos en ellos, viviendo la buena vida que Él preparó y dispuso para nosotros. Moisés explica a los hijos de Israel en Deuteronomio 7:9 las razones por las que Dios los eligió como su pueblo. El Señor no los amó ni eligió porque fueran más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, sino por el amor del Señor hacia ustedes y el cumplimiento del juramento que hizo a sus antepasados. El Señor los sacó con mano poderosa y los redimió, los compró de la casa de esclavitud, de la mano del faraón rey de Egipto. Por lo tanto, sepan sin duda alguna y entiendan que el Señor su Dios es Dios, el Dios fiel que mantiene su pacto y su bondad inquebrantable hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Así como Dios eligió a Israel por amor y no por alguna impresionante característica de la nación, Dios nos desea por amor. La doctrina de la predestinación es difícil de comprender. Tendemos naturalmente a pensar que los predestinados son elegidos por algún mérito propio. Para encontrar la razón por la cual Dios te creó, necesitarás ver la visión que Dios tiene para tu vida. Una verdadera visión es el despliegue del plan divino y propósito. Cada persona es creada para cumplir un propósito particular en la tierra, tal como cada fabricante lanza un producto para satisfacer una necesidad. El descubrimiento del propósito para el cual has sido creado se llama visión. Una visión es el despliegue de un plan divino relacionado con una persona, un grupo o incluso una organización. Dios reveló su propósito para la creación del profeta Jeremías antes de formarte en el vientre. Ya te conocía y antes de que salieras del vientre, te consagré y te designé profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, quien me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Gálatas 1:15-16. Pablo fue creado para predicar a los gentiles y a los perdidos. Tú también tienes un propósito por estar aquí en la tierra. Necesitas conocer a Dios y la visión que tiene para ti. Al conocer a Dios, te aferras a la fuerza. Cuando tienes fuerza, realizas proezas. Una de las situaciones más desagradables es ver a los creyentes no alcanzar su gran y extraordinario estatus en Jesús. La razón de este problema es la ignorancia. Cada creyente ha sido ordenado para llevar a cabo una función específica, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Al conocer a Dios y su visión para ti, te empoderas para vivir con propósito y realizar las obras para las cuales fuiste creado. Una de las situaciones más desafortunadas que se observan es ver a los creyentes no alcanzar su gran y extraordinario estatus en Jesús. La razón de este problema es la ignorancia. Cada creyente ha sido designado para desempeñar una función específica, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Ahora vosotros, colectivamente, sois el cuerpo de Cristo e individualmente miembros de Él, cada uno con su propósito y función especial. Dios nos ha llamado a todos a un ministerio de tiempo completo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una función que realizar como miembro del cuerpo. Eres mayordomo de una posición particular. Dios espera que lleves a cabo esta misión. Esto es un ministerio, es mayordomía, no se limita al púlpito. Un verdadero ministerio es ocupar tu posición asignada por Dios. Gedeón no fue llamado a predicar sino a liberar a su pueblo de Israel. Abraham fue llamado para ser establecido como una institución a través de la cual las familias de la tierra serían bendecidas. Tienes un propósito, tienes una asignación divina. El descubrimiento de esta función es lo que se denomina visión.
La visión es una percepción divina del plan de Dios para ti. Tienes un ministerio, eres un ministro y debes descubrir cuál es tu ministerio. Una visión te proporciona un enfoque definido, te otorga la mentalidad de un guerrero en una misión divina. Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de Egipto, ¿a quién eligió? Tú y yo habríamos elegido a alguien elocuente, pero Dios eligió a un tartamudo en la persona de Moisés. Dios hace esto para mostrar al mundo su gloria. Tus talentos naturales no te califican para una tarea divina. Las asignaciones divinas requieren recursos divinos. Necesitarás fuerza divina y el poder divino solo se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9 dice, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Una visión puede ser oral, pictórica o ambas. De cualquier manera que llegue la visión, es un lenguaje espiritual a través del cual Dios transmite sus planes a los vasos elegidos. Un sueño no es una visión, pero una visión puede ser comunicada de acuerdo a tu nivel de comprensión, puede ser a través de palabras o imágenes. Sin embargo, las imágenes facilitan la comprensión. Estás creado para servir al reino de Dios. Necesitas ver la visión que Dios tiene para ti.